Gracias por el tiempo que nos dedicas, Irene. En la introducción previa hicimos como un punteíto como para poner en contexto de lo que fue el plan nuclear argentino que se lanza en 2006, la alianza estratégica con China y la decisión en 2002 cuando se firma con el gobernador Kicillof, autoridades chinas y autoridades de núcleo eléctrico, el acuerdo para la construcción de Atucha 3. Así que bueno, hicimos también la mención a esto que se concretó hace pocos días del financiamiento del Ministerio de Economía para garantizar la vuelta a poner en marcha de la planta industrial de agua pesada que está en Neuquén. Así que bueno, te pedimos, si te parece, que nos cuentes un poquito acerca de Atucha 3, su dimensión y la importancia que tiene, y luego vamos avanzando en los otros temas. Bien, bueno, en primer lugar, tengan en cuenta que desde los 90 que lo que era la Comisión Nacional de Energía Atómica se separó en lo que es ahora Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, la Autoridad Regulatoria Nuclear, y en lo que se llamó en ese momento la CONEA residual o la CENEA residual, digamos, las centrales nucleares quedan bajo la órbita de NASA, ¿sí? De Nucleoeléctrica Argentina. O sea que Atucha 3 y todo lo que tiene que ver con las grandes centrales que están en operación en este momento son, de alguna manera, una dependencia de NASA, no nuestra, ¿sí? Como Comisión Nacional de Energía Atómica. Eso lo aclaro en primer lugar porque quien es responsable del contrato general, digamos, de lo que se llama el EPC en ese contrato, está en esa dimensión. En la segunda, lo que sí nos compete es todo lo que tiene que ver con justamente investigación, desarrollo y todo lo que es el desarrollo de la tecnología. Está siempre bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que además tiene como función asesorar al Poder Ejecutivo Nacional, según la ley. Y en ese sentido, digamos, es importante mencionar que en ese acuerdo que se había hecho en su momento con China, se eligió China no solo porque podía cumplir con las características técnicas de las centrales a ser construidas, sino también porque ofrecía la posibilidad de transferencia tecnológica para la fabricación de los combustibles. Porque hay que pensar que es como que las centrales, si uno las compara, salvando la distancia, por supuesto, con el costo de una impresora, en el costo de la impresora lo más importante es el costo de los cartuchos después para poder ser usados, ¿no? Sí, impresora. Sí. Entonces, la fabricación de los combustibles, digamos, en el tiempo de vida de una central nuclear, que en principio se plantea en 30 años, pero siempre se extiende a más de 60 años, ¿no? O sea, lo que muestra en el mundo es que en general ninguna central nuclear, digamos, tiene un tiempo de vida menor a 60 años y a veces puede llegar a ser extendido todavía un poco más. El costo de la energía eléctrica también, digamos, en todo ese plazo, va a estar fuertemente influido por el tema de los combustibles. Entonces es fundamental la posibilidad de que tengamos soberanía sobre esos combustibles también, además de la central. Entonces, en su momento se habían planteado dos centrales, una con la tecnología más, si quieren, un poco más avanzada, como se considera a veces la tecnología de uranio enriquecido, que es la del tipo Hualón, que es la que sería de Atucha 3, si se termina de concretar el contrato que ya se firmó, y otra, digamos, que poseía la tecnología tipo Candú, que es la tecnología que usa uranio natural y sobre el cual nosotros ya poseemos toda la tecnología asociada. Entonces, en el caso de las tecnologías tipo Hualón o tipo de uranio enriquecido, no tenemos todavía en nuestros saberes, excepto las del CAREM, la posibilidad de tener la tecnología propia para la fabricación de los combustibles. Por eso, ahí es donde la CENEA o la Comisión Nacional de Energía Atómica juega un rol fundamental y en la que estuvimos trabajando todo el año pasado en negociaciones no tan fáciles a veces con China para poder avanzar en lo que sería el contrato de transferencia del conocimiento para la tecnología de los combustibles. Así que bueno, eso para ponerlo en contexto, ¿sí? Una interrupción para pedirte, digamos, por un lado, vos dijiste, si se termina de concretar el acuerdo firmado con China, te voy a pedir a ver que nos cuentes si allí hay dificultades derivadas del acuerdo con China o derivadas de las presiones geopolíticas en las que cae el tema de Atucha. Y por otro lado, vos lo mencionaste recién al CAREM. ¿Por qué no nos contás en dos líneas, aunque sea para nosotros y nuestros oyentes, qué es el CAREM? Bien,
Con respecto a la primera pregunta, sabemos que si bien el contrato se firmó hace más de un año, en febrero del año pasado, se firmó con varias cláusulas que debían ser cumplimentadas para poder concretarlo, ¿no? Una de ellas es justamente la cláusula que tiene que ver con el contrato de transferencia de tecnología, pero digamos, supongamos que eso avanza bien. Hay otro contrato, hay otras cláusulas que tienen que ver con el financiamiento. Y en ese sentido entendíamos que la Argentina todavía no terminó de poder hacer un buen acuerdo respecto de eso. Es cierto de que hubo muchas presiones, en particular de la Embajada de Estados Unidos sobre nuestro país o sobre los, digamos, quienes tenían que tomar ciertas decisiones, en que ellos vinieron, y de hecho he estado en alguna de las reuniones con alguna representante de Estados Unidos, con Ann Ganser, que venía, digamos, de alguna manera a presionar o a decir que la tecnología china no era lo suficientemente segura, que, digamos, o sea, entendemos que también eso puede haber influido, más allá de que además es difícil y no es tan fácil hacer y finalizar contratos con nuestra contraparte china, ¿no? O sea, ahí también, digamos, tengo que decir que no es fácil y debe ser una combinación de muchas cosas. Como no está bajo nuestra órbita, bajo nuestra potestad, yo solamente puedo comentar esto. Sé que las negociaciones no terminaron de avanzar lo suficiente, estábamos esperando que haya una definición con la Embajada China y ojalá pueda llegar a concretarse, porque digamos, NASA, digamos, teniendo en cuenta sobre todo además la situación de crisis en la cual estamos, si China no financia al 100%, no el 85% como estaba originalmente en el contrato, eso va a ser muy difícil que se pueda llegar a concretar esa obra. Entonces, digamos, el año pasado eso no se terminó de definir, sí. La obra Atucha 3, si no tengo mal los datos, implica un costo de 8.000 millones de dólares, ¿no? Sí, unos 8.500 millones de dólares tengo entendido, y bueno, y a eso falta sumarle, digamos, el contrato de transferencia de tecnología que todavía no tiene puesto un precio. En algún momento se habían especulado entre 100 y 200 millones de dólares más, pero bueno, digamos, también entendemos que eso debería estar incluido en el financiamiento total para que eso pueda llegar a concretarse. Pero es mucho más importante que la Argentina pueda solicitar ese crédito por el 100%, que los bancos chinos estén dispuestos a aceptar, y que, bueno, digamos, entendemos que a veces estas presiones que ocurren geopolíticas hacen que se demoren las situaciones, y un país como China también sabemos que a veces en un año electoral le cuesta muchísimo terminar de hacer definiciones, o sea que ahí se combinaron muchísimas situaciones y, digamos, como dije, como no soy la responsable del área de Nucleoeléctrica Argentina, no me quisiera extender muchísimo más que lo que, digamos, creo que se sabe a nivel general, y que, bueno, esperamos que para la Argentina es un paso importante, ya que aumentar la cantidad de nucleoelectricidad para la matriz global que tenemos es un paso realmente, digamos, necesario para llegar a cumplir nuestras expectativas de transición energética. Entonces, bueno, ahí es donde entendemos que, digamos, tener al menos una o dos centrales más grandes de potencia pueden llevar a colaborar muchísimo. Y bueno, y acá si querés te cuento un poco del CAREM, porque el CAREM es un proyecto de un reactor modular pequeño en el mundo con, digamos, el resurgimiento de la necesidad de autonomía, de soberanía tecnológica y de justamente energías limpias que garanticen la no emisión de dióxido de carbono en el ambiente, o sea, que puedan morigerar los efectos de gases de efecto invernadero. Han resurgido unos intereses enormes sobre estos reactores modulares pequeños porque, por un lado, se presentan como una alternativa más fácil de financiar, que se pueda hacer en escala, que se pueda hacer en pequeños pasos, porque, bueno, al ser más chicos, se pueden hacer además modularmente, pueden desarrollar la industria propia, que es un poco de las cosas que nosotros apuntamos con nuestro proyecto CAREM, y pueden garantizar estándares de seguridad muchísimo más altos todavía que los de las centrales, que además son muy buenos, ¿no? Entonces, en base a todo eso hay una expectativa. De hecho, incluso en Estados Unidos hay varios proyectos y en muchos lugares del mundo hay más de 70 proyectos, hay que tener en cuenta, pero hay unos pocos en construcción. Y en una evaluación reciente de la NEA, que es el Nuclear Energy Agency, que sería como la OCDE, pero del área nuclear, ha analizado los 5 o 6 proyectos más avanzados del mundo, y el nuestro está dentro de ellos, y además es uno de los que tiene las mejores características si no tenemos en cuenta que el punto flojo que tenemos es la asociatividad comercial. O sea, un proyecto similar en Estados Unidos todavía no han puesto ningún ladrillo, sí han avanzado en el licenciamiento, en algunas otras
cosas, pero también ha avanzado mucho más que nosotros en ya vendérselo a otros países. Así que, digo, para tener en cuenta en dónde estamos situados realmente en uno de los primeros a poder ser, digamos, demostrar que la tecnología funciona. Todavía no llegamos al final de esa construcción, pero estamos en más de un 60%, un 63% más o menos de avance total de la obra y un más de 70% en lo que es la obra civil. Y bueno, ese proyecto nos coloca realmente con una potencialidad enorme como país. Adriana, y en relación a esta puesta en marcha, reactivación de la planta industrial de agua pesada, digamos, si nos podés contar qué representa y además qué pasó que quedó eso, digamos, suspendido en 2017, cuáles fueron las razones. Bien, bueno, en 2017 lo que evaluó el gobierno de ese momento fue que teníamos suficiente agua pesada para el funcionamiento de nuestras centrales y que además si se llegaba a necesitar era, digamos, entiendo de que la ecuación económica les decía que era mejor importarla que seguirla produciendo en nuestro país. Sin embargo, digamos, hay un punto estratégico que es que esa planta representa la posibilidad de seguir teniendo independencia en el ciclo de combustible de los tipos de centrales que yo mencioné antes, de las cuales poseíamos la tecnología del combustible, que poseemos la tecnología de cómo construir una de esas centrales. Por eso es que NASA en su, digamos, nucleoeléctrica, ¿no?, tiene en su proyecto hacer otra de esas centrales CANDU. Así que en ese momento se evaluó eso, creo yo con bastante error, porque apenas yo asumí la gestión en la Comisión Nacional de Energía Atómica en junio del 2021, recibí un reporte de Nucleoeléctrica donde se informaba que se requerían más de 480 toneladas de agua pesada para el funcionamiento de las 3 centrales que tenemos en este momento hasta el final de su vida útil. Y eso ni siquiera consideraba la extensión de vida de Atucha 1, que ahora está, digamos, no solo considerándose, sino que ya tiene financiamiento para que eso ocurra. Así que, teniendo en cuenta esos elementos, era fundamental el volver a poner en marcha la planta de agua pesada, sobre todo porque en el mundo hubo varias plantas que cerraron, existe muy poco stock y de hecho empezamos a recibir cuestiones o preguntas sobre que si nosotros íbamos a poner la planta de agua pesada en marcha, había requerimientos de otras industrias, no solo la nuclear, sino algunas médicas y algunas de las industrias semiconductoras de China, Corea, Canadá, etcétera, requiriendo ese insumo. Así que veíamos que la ecuación realmente empezaba a cambiar muchísimo y bueno, en base a todo un trabajo que se hizo en un año y medio, llegamos finalmente, por suerte y con mucha alegría, a poder llegar a firmar ese contrato que nos permite, con el apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía, poder contar con financiamiento para este año y con el compromiso de ponerlo en el año próximo en el presupuesto, porque este es un contrato a 25 meses, con lo cual no alcanza con empezar solamente este año, sino que hay que continuarlo. Y bueno, y esperamos que, digamos, también con el apoyo del Gobierno de la provincia de Neuquén, actual y futuro, porque en la firma también estaba el gobernador electo, bueno, entendemos que tenemos el apoyo necesario para poder continuar con este proyecto tan importante para nuestro país, que es conservar este bien estratégico y al mismo tiempo poder pensar en que vamos a generar divisas, no solo vamos a poder, digamos, suplir el stock que en este momento se requiere para poder importar, quizás pequeñas cantidades cuando uno lo piensa, que son entre 15 y 20 toneladas por año, pero digamos, bueno, cada kilo de agua pesada son más de, en este momento quizás entre 600, 700 dólares, pero bueno, piensen multiplicando, ¿no?, por esos valores lo que implica para el país y además de, bueno, del conocimiento, ¿no? Sí. Vos mencionabas recién los términos del financiamiento para concluir esta obra, decías 25 meses, o sea, supone que en ese plazo, 25 meses, la planta podría empezar a funcionar o luego se agregan otros tiempos. Y te pregunto también, ya que estamos, por los tiempos que llevaría Atucha 3. Bien, sobre el tema de la planta, en esos 25 meses se termina el alistamiento, después de ahí empieza la producción, que bueno, no sé, serán unos poquitos meses para realmente cuando lleguen todos los insumos y todo, para que empiece a producir efectivamente. Pero la verdad es que, digamos,
teníamos la expectativa de acortar un poco esos tiempos, pero con, digamos, los problemas de crisis actuales, digamos, eso requeriría un poquito más de financiamiento y porque, digamos, tendríamos que adelantar la compra de algunos de los insumos en lugar de espaciarlos en el plazo, sobre todo los que tienen que ver con el reemplazo de la instrumentación del control de la planta, ¿no? Que es lo que es más caro y es lo que va a requerir de dólares para poder, digamos, hacer esos cambios. Entonces, bueno, sí, la expectativa si el año que viene la economía mejorara, si se pudiera invertir un poco más, si no nos encontramos con sorpresas, si pudiéramos acortar un poquito esos plazos, no van a ser muchos meses, pero bueno, siempre uno tiene la expectativa de que las cosas puedan ser mejores y no peores, ¿no? En estas obras, pero también pueden surgir en contratiempos, ¿no? Porque, bueno, al ser tan compleja, esperamos que no, pero bueno, de hecho se estuvo evaluando un montón, enviamos equipos de trabajo muy interdisciplinarios que tenemos en la institución, que tienen el conocimiento de la corrosión, de un montón de aspectos de instrumentación de control y todo, para evaluar el estado actual de cada una de las partes de la planta, que bueno, que es muy grande y muy compleja. Si alguna vez tienen la oportunidad, la verdad que es maravilloso. Claro, claro. Sí. Y en relación con sobre el plazo 3, de construcción de Atucha 3, no estoy, digamos, no tengo los números concretos. Sé que son, en principio, en general, todas las grandes centrales llevan entre 5 y 10 años de construcción. Son proyectos realmente de gran envergadura y bueno, creo que se estimaba alrededor de 8 años para esta obra. Todos estos desarrollos y proyectos supongo que también incluyen la contratación y la generación de nuevos puestos de trabajo. Digo porque estos días vimos la noticia que se aumentó, que se extendió el tiempo de un concurso que ustedes están haciendo en la comisión para la contratación de profesionales de alta calidad profesionales, ¿así? ¿Esto está vinculado con estos proyectos? No, a ver, esos cargos son cargos que corresponden a un proyecto que inició el Ministerio de Ciencia y Técnica para la incorporación, en principio, de gente con alta formación, en lo posible con el nivel de doctorado, pero bueno, no es un requisito, digamos, completo, pero bueno, es una se aspira a poder incorporar una mayor cantidad de doctores pero sí seguro con grado universitario, ¿no? O sea, necesitamos en todas las disciplinas y en todos los ámbitos de desarrollo. Algunos están relacionados, pero no directamente con los puestos de planta o puestos operativos. En los otros proyectos de los que estábamos hablando, la planta de agua pesada pasó de tener más de 400 empleados en la época, en 2017, a menos de 100, y digamos en este momento tiene alrededor de 120, y se espera que para que opere, en principio el contrato es para la operación de una sola de las dos líneas, es la expectativa de llegar a tener 250 operarios, o 250 empleados en general, y algunos de ellos obviamente van a requerir una información particular, una capacitación. Por eso también el plazo es largo, porque ese plazo incluye la contratación de gente y la contratación primero de la gente que tiene que formar a la gente, ¿sí? O sea, en la primera etapa se espera siempre poder, digamos, recontratar o poder tener gente que, digamos, que ya tenga el conocimiento y que ellos puedan transferir este conocimiento a los nuevos. Eso respecto de la planta. Respecto a Atucha 3, no me cabe ninguna duda de que se va a requerir muchísimos empleados, en principio del área de la construcción, pero después más adelante también operarios, y que tienen que ser formados. Por eso es fundamental sostener estas carreras y que sigan teniendo la masa crítica de ingenieros nucleares, de ingenieros mecánicos, eléctricos, etcétera, que en este momento también son necesarios para el proyecto CAREM. Así que a cualquier, digamos que el proyecto CAREM también está esperando poder incorporar más personal. También es otro de los proyectos que, digamos, en esos años ha perdido mucho personal, ha pasado de más de 350 empleados a menos de 250, y esa pérdida se nota mucho en el comienzo de esta gestión de poder, digamos, lograr el avance del proyecto. Porque un avance de un proyecto muchas veces viene con una cierta inercia y al principio por ahí no se nota tanto, pero sí cuando uno tiene que empezar a trabajar, si fue bajando el número de gente, obviamente el rearranque cuesta muchísimo y cuesta mucho, digamos, sobre todo porque es personal calificado, que no me sirve contratarlo ahora para que empiece a operar ya. En general, uno necesita contratar a alguien ahora para que dentro de un año tenga las capacidades necesarias. Si nos está pasando
en toda la comisión. Nos pasó, digamos, en los reactores de investigación, nos pasó en los sectores que se ocupan de la gestión de residuos radiactivos, en un montón de aspectos, digamos, de lugares que estábamos realmente, se había perdido más de un 20% de la planta, porque si bien no nos pasó como en el INTI, que se echó un montón de gente, aquí simplemente se la dejó que se jubilara o que se renunciara y se fuera y no se reemplazara. Entonces, bueno, eso fue todas las cosas con las que asumimos. O sea, comenzamos en -10, como digo yo, y entonces a veces cuesta ponerse en ritmo en tantas cosas tan diversas. Sí, seguro. Pero sí, seguro, si hay gente sí, con grado universitario interesado en alguno de los proyectos que tenemos, que son muchos y muy diversos, les pedimos que ya se pongan, y prorrogamos justamente la fecha para poder esperar a que haya más interesados, porque bueno, nos comentaban también el CICIT, que es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica, que ocupa a los 16 organismos, que no todos dependemos del Ministerio de Ciencia y Técnica, como nosotros, que dependemos del Ministerio de Economía, u otros que dependen de otros sectores. Nos congregamos una vez al mes en este Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, y ahí se comentó justamente cómo se fue perdiendo la cantidad de gente con doctorado que se fue doctorando en nuestro país, o cómo fue perdiendo, digamos, es muy notable, y bueno, necesitamos no solo contratar a esa gente, sino que seguirla formando. Así que bueno, tenemos todo un desafío por delante. Se prorrogó hasta el 29 de mayo, ¿no? Sí, digamos, o sea, por suerte, digamos, se logró esta prórroga que esperamos que podamos seguir difundiendo y seguir promocionando, que hay puestos de lo más variados, o sea, algunos asociados a tecnologías de hidrógeno, solar, a la parte, digamos, de componentes de mecánicos, a la parte del área de medicina nuclear, las aplicaciones de nucleares a la salud, digamos, bueno, de cálculos neutrónicos, o sea, tenemos, o sea, de todo tipo, y bueno, y es muy variada los requerimientos y oferta que hay de puestos de trabajo, y que encima, digamos, como son un concurso público abierto, si bien el proceso va a ser largo, va a garantizar un puesto de planta, ¿no? Entonces me parece que es muy valioso que podamos seguir difundiendo la posibilidad. También aclarar, perdón, Gustavo, ya que estamos hablando de esto de los puestos, que hay 11 cargos para personas reservados para personas con discapacidades también, como el cupo, ¿no? Sí. Así es, digamos, en el... Sí. No, sí, decime. No, dale, adelante, por favor, que yo ya hablé bastante. No, te quería consultar, teniendo en cuenta la energía producida, la cantidad de energía producida actualmente, ¿qué parte de esa energía es producida por las centrales nucleares? Bien, con las 3 centrales en operación, digamos, se llega a cubrir un poco más del 7% de la matriz de producción de energía eléctrica. Por eso es que, bueno, entendemos que sería necesario, ya que, digamos, nos estamos comprometiendo a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, y en la transición energética y en las posibilidades que tenemos como país, sería muy bueno pensar, y se están analizando diferentes escenarios, ¿no? Hay diferentes países con diferentes porcentajes o pensando y haciendo la proyección de diferentes porcentajes a futuro. En algún escenario, en la Argentina se había pensado más o menos cubrir un 15% con nucleoelectricidad. Estos escenarios entiendo que están bajo análisis. De hecho, tenemos un grupo de nuestra propia institución cooperando con el ministerio, digamos, con la Secretaría de Energía en el análisis de estos escenarios, y tenemos la fortaleza como país de tener muchos recursos, y entonces va a haber una diversidad. La matriz energética tiene que ser diversa, eso nos da fortalezas, esa diversidad de seguir utilizando energías renovables, como puede ser la solar, la eólica y, digamos, a veces también la hidroelectricidad. El hecho de contar con energía nuclear nos da la fortaleza de tener una energía de base, que se llame, porque las horas son intermitentes muchas veces, y entonces nos garantiza no tener problemas. Y con el exceso que puede haber, digamos, incluso podemos pensar en que algunos de nuestros proyectos a futuro son incluso hasta la generación de hidrógeno utilizando las centrales nucleares, ¿no? Que nos dan esa estabilidad, y hay proyectos incluso pensados en ese sentido. Así como existe el hidrógeno verde, existe el hidrógeno rosa, que es el producido por energía nuclear, ¿no? Así que bueno, para ir comentando algunas de las variantes que tenemos dentro de la institución.
Claro. Adriana, vos te formaste en el Instituto Balseiro, o digamos, y por otro lado, otra cuestión que surgía ¿es habitual la presidencia de la Comisión de Energía Nacional de Energía Atómica, una mujer, digamos, a cargo o en función de ese puesto? Bueno, a ver, te hago un poquito de historia. Yo hice mi licenciatura en física en la Universidad de Buenos Aires, después hice el doctorado en el Instituto Balseiro y me doctoré justamente en el año 2000, en un año en el cual a científicos nos mandaron a lavar platos y bueno, terminé en el exterior, en los Alamos National Laboratory, hasta que en el 2004, bueno, viendo el resurgimiento de un proyecto nacional que la verdad que además de sentir que la Argentina nos había pagado la educación, decidimos regresar. Y bueno, tuvimos la posibilidad de entrar en CONICET, con lugar de trabajo en el lugar donde había hecho el doctorado, ahí en el Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eso por un lado respecto de la historia, un poco de dónde venimos, y bueno, me especialicé mucho en lo que es ciencia de materiales. Sí hay, digamos, no sé si hay tradición, pero sí soy la tercera mujer a cargo de la presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica. De todas maneras, ser mujer no implica tener perspectiva de género y diversidades. Y cuando yo asumí, de las 24 gerencias que tenía a mi cargo, digamos, de primera apertura, no sé si se imaginan cuántas mujeres habría. Claro. No. Les pregunto a ustedes, ¿qué? Ninguna. Bueno. Ninguna. Así que, bueno, así fue como, digamos, bueno, comenzamos además por exigencia de la SIGEN, había una, digamos, la estructura no era una estructura razonable, no estaba aprobada, y entonces en la reorganización que logramos hacer de la institución, pudimos tener, ahora en este momento estamos en el trámite de ver si es posible llegar a la aprobación de cómo modificamos un poco la estructura. Tenemos 11 gerencias de primera apertura en lugar de 24, algunas con una codirección entre una, digamos, justamente en un caso hay una mujer en Buenos Aires y un hombre en Bariloche, en una de las gerencias que son muy grandes, que es la que tiene que ver con investigación, desarrollo e innovación. Y digamos, bueno, de esos 13 puestos, te diría que hay 6 mujeres y 7 hombres. Entonces, bueno, la verdad que siento que hemos hecho un trayecto bastante interesante, pero no solo por la cantidad, o sea, cuando uno habla de cantidad de mujeres en un determinado lugar y por qué quiere eso, bueno, está bastante demostrado que la diversidad nos da mayor posibilidad de resolver problemas, ¿no? Y una alternativa realmente más es óptima, diría, en cuanto a diferentes miradas que nos ayudan a resolver y a seguir avanzando. Absolutamente, claro. No es un tema de números simplemente o de deber ser, sino que se trata de otra cuestión, ¿no? Y de lo que queda excluido o venía quedando excluido, digamos, históricamente o por tradición, por lo que vos comentabas, ¿no? Interesante, muy interesante. Así es. Bueno, Adriana, muy bien. Te hemos hecho hablar muchísimo y estuvo interesantísimo todas las cosas que nos contaste. Así que te agradecemos mucho realmente el tiempo y las explicaciones. Bueno, y seguramente en algún momento te volveremos a convocar para seguir pidiéndote que nos cuentes y que nos hables de todos estos proyectos, ¿sí? Bueno, a disposición. Yo creo que me siento una servidora pública del Estado Nacional y bueno, mientras estemos cumpliendo estas funciones hay que tratar de estar siempre a disposición o lo más que uno pueda, ¿no? Dentro de la vorágine que es la gestión, poder, digamos, responder, poder estar a disposición y poder justamente comentar todo lo que sea necesario, ¿no? Sí, la difusión me parece importantísima, porque son temas que quedan como muy por ahí sesgados o recortados, ¿no? En ciertos ámbitos, así que es importantísimo. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de seguir comentando y bueno, y en la defensa, como digo yo, de la soberanía tecnológica y digamos de que tan importante nos resulta y que en el sector nuclear ha sido siempre una de las banderas importantes para continuar con una tarea que entendemos que puede llegar a ser en beneficio de toda la sociedad. Coincidimos absolutamente y los respetamos y valoramos muchísimo, así que bueno, nuevamente nuestro agradecimiento, Adriana. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, un abrazo. Buenas
Gracias, un abrazo. Bueno, hasta luego. Muy bien. Bueno, tuvimos una maravillosa conversación con Adriana Serkis.